Volvimos, amigos, y ahora vamos a dar inicio a nuestro segmento de nutrición. Atentos, porque vamos a descubrir qué alimentos dañan nuestro intestino. Y por supuesto, para poder desarrollar este tema, hoy nos acompaña nuestra experta, nuestra especialista, Mary Kay Budiel. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Mi querida Mary Kay, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, feliz lunes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Te cuento que, bueno, este fin de semana es el Día de la Madre en el colegio de mi hijito, así que preparándonos en baile y en canto, bueno, otras en baile, otras tenemos otras cualidades, pero muy contenta, ¿no? Esperando esa última actuación, Dios mío, que justo estábamos compartiendo previo al inicio, pero sí, bueno, qué importante ha sido el colegio para nosotros y qué importante también para ellos que les dejemos esta pequeña actuación y esta muestra de amor, ¿no? Sí, sí, coincidimos en esto, ¿no? Cerrando una etapa muy linda. Yo el sábado me ausenté precisamente al programa porque hubo una actividad en el colegio, bailé, ahí estoy con la rodilla un poco dolorida porque me bloqueé, porque yo se había saltado y gritado. Y bueno, pues no, disfrutando estos momentos porque vamos terminando y culminando una etapa tan linda para nuestros hijos. Sí, tan bonita, pero tratar de llevarlo bonito porque de verdad que uno anda angustiado, ¿no? Uno piensa que quinta media va a ser súper fácil, pero se te viene tanto recuerdo. Es complicado, de verdad estamos en abril y yo ya estoy agotada y solo pensar ya se nos viene nosotros el Día de la Madre la siguiente semana, de ahí viene la organización para el Día del Padre y de ahí viene el Día Nuestro y sus últimas actuaciones, pues no, y estar ahí presentes porque a los papás también ahora te involucran, sí, ¿no? Sí, mi hijo me ha pedido que sea una mamá normal porque yo siempre he sido muy escasa de ir, así que estoy participando de todo y es agotado realmente. Sí, sí, no, es lindo, hay que disfrutar estos momentos, mi querida Mary Kay, Dios nos bendice con estos momentos y con tener a nuestros hijos ahí con nosotros. Ahora vamos a tocar este tema tan importante, pues precisamente para poder disfrutar de estos momentos, para disfrutar de nuestros hijos, necesitamos estar con salud. Tener un intestino saludable. Así es. La prevención es muy importante, ¿no? Lamentablemente estamos acostumbrados a accionar ya cuando el problema vino a nuestras vidas y no al revés, ¿no? De evitar que este problema llegue a nuestras vidas, problemas de salud que nos van afectando. Sí, Fiorelita, recordarás cuando llevábamos biología y hablábamos de la flora intestinal y pensábamos que era como un jardín de flores, nada más irreal, ¿no? La flora intestinal no se parece a un jardín y menos de flores, más se parece a bajo tierra, un montón de animalitos diferentes con características diferentes que son nuestras bacterias buenas y bacterias malas. Es increíble que nuestro cuerpo tenga por cada célula 100 bacterias, o sea, cada una de nuestras células tiene 100 bacterias y cada bacteria tiene un ADN diferente. Imagínate que tú tienes más ADN de tus bacterias que tu propio ADN, ¿no? El que heredas más ADN de bacterias que tu propio ADN, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el intestino suele ser el órgano que no le tomábamos tanta importancia, pero es el órgano más importante, ¿no? El 70% del sistema inmunológico es intestino, la formación del sistema inmunológico es durante el primer proceso, durante los primeros 1000 días, que es hasta los 3 años. El intestino es el que nos da los neurotransmisores a nivel de axonas, de la sinapsis de las axonas neuronales. El intestino se encarga de la absorción de nutrientes y los nutrientes son el combustible para tu cuerpo. O sea, imagínate, ¿no? Siempre hemos pensado que los órganos más importantes eran el cerebro, el corazón, y sí, pero si vemos en cualidades de permanencia en la vida, de tener calidad de vida, de tener calidad de pensamiento, tener buena salud, se lo debemos al intestino. Si no tenemos un intestino saludable, puede ser que el corazón lata, pero no va a latir saludablemente. Puede ser que tengamos un intestino no saludable, pero es posible que tengamos depresión, represión o que tengamos alguna enfermedad neurocognitiva, ¿no? Entonces, por ende, hay que rescatar y destacar de que el intestino tiene una gran importancia dentro de la función corporal, del estilo de vida y sobre todo del desarrollo y del buen envejecimiento, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tomarlo en cuenta, considerarlo, no dejarlo de lado. En oportunidades solo pensamos que el intestino se encarga de digerir los alimentos, como que fuera facilísimo, de digerir los alimentos y ya, ¿no? Pero tiene tantas cosas que ver, Fiorelita, que realmente es increíble, valorable y es el órgano que deberíamos más cuidar, ¿no? Así es importante, ¿no? Concientizar en nuestra alimentación, concientizar en qué le hace bien, qué no le hace tan bien y cómo se relaciona además con otras patologías
personas ya diagnosticadas también? Ahí vamos a empezar uno por uno, ¿no? Vamos a hablar de los alimentos que son altamente inflamatorios o que son alimentos que dañan nuestro intestino y que realmente no deberíamos incluirlos, pero sin embargo al final vas a darte cuenta que son lo que más incluimos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el alimento más restringido, el alimento que más daño tiene a nivel intestino es el azúcar, ¿no? Durante muchos años hemos visto que el azúcar primero se necesitaba como energía, ¿no? Recordarás que antiguamente se vendía en farmacia y el máximo consumo más o menos en los años 30 y 40 era medio kilo al año. Hoy en día sabemos que el azúcar es malo, pero el consumo está en un promedio de 70 kilos al año por persona, o sea, más de un costal, casi un costal y medio, ¿no? Ahora tú dirás, no, Mariquey, pero yo no le echo azúcar a mi infusión, yo no le echo azúcar a mi refresco, yo no le echo azúcar en mi jugo, pero es un elemento que está incluido en muchos de los alimentos industrializados, ¿no? El azúcar tiene una relación directa con enfermedades pancreáticas, Fiorelita, con enfermedades relacionadas netamente con las funciones endocrinológicas, sobre todo las que tienen que ver con el páncreas, con el hígado y con la tiroides, y también tiene mucho que ver con enfermedades altamente lesivas, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Uno de los alimentos que se quita exclusivamente cuando eres diagnosticada con cáncer es el azúcar, ¿no? Entonces, lo primero que se restringe es el consumo de azúcar, pero en oportunidades pensamos que cuando nos referimos a azúcar es simplemente el que movemos, ¿no? El azúcar blanca o el azúcar rubia. No, porque el azúcar lo vamos a encontrar de muchas presentaciones. El 5 de mayo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró que los edulcorantes eran súper pésimos, ¿no? Y que no tenían ninguna relación con salud y que no tenían ninguna relación con bajar de peso. Hoy en día hay estudios que tienen relación directa con algún tipo de cáncer, con formación de cálculos biliares y con enfermedades funcionales corporales relacionadas sobre todo con tiroides, como el Hashimoto, ¿no? Entonces, y de ahí me dirás, pero Mariquey, ¿qué son de los polioles, no? Eso que salió mucho de moda y que fueron el xilitol, el lititol, el manitol, todos los que terminan en tol, ¿no? Que son unos azúcares que lógicamente se ha visto que perturban mucho la microbiota intestinal, cambia tu microbiota intestinal, el exceso de consumo de estos productos te pueden llevar a cuadros diarreicos, ¿no? Entonces, durante algún tiempo, hace muy poco tiempo, se estaba promocionando mucho el uso del xilitol, del eritritol, era un reemplazante, no dejaba el sabor del edulcorante y la gente pensó que era excesivamente bueno y se empezó a utilizar en mucha cantidad, ¿no? Entonces, por ende, se determinó que no, que eran lesivos y que hacía mutar tu microbiota intestinal, llevándote a las enfermedades inmunológicas o a las inmunodepresivas, como por ejemplo el Hashimoto o el síndrome de Crohn, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tener en cuenta que en todos los aspectos o todas las presentaciones de los azúcares no son favorables. Ahora me dirás, Mariquey, pero ¿con qué endulzo, no? O sea, ¿y con qué alegro mi vida? Porque el dulzor de la vida, bueno, siempre tiene que estar presente. Gracias a Dios tenemos presente dentro de nuestra alimentación la fructuosa, pero la fructuosa de origen natural. Cuando se habla de fructuosa, me confunde mucho fruta Fiorelita con la fructosa industrializada. Y la fructosa que está totalmente restringida es la industrializada. La fructosa industrializada no sale de la fruta. ¿Tú te imaginas cuánto costaría la fructosa si tuviéramos que sacarla de la fruta? No, es una fórmula química sacada del laboratorio. Entonces, por ende, la fructosa de una manzana, de una pera, de un durazno, no está restringida. Antiguamente las prescripciones del consumo de fruta eran diferentes. Te acordarás que hace algunos años hablábamos que teníamos que hablar de 5 a 7 frutas diarias, ¿no es cierto? Pero hoy en día, a falta de la actividad física, del movimiento y tener una vida tan sedentaria y también a la modificación genética de la fruta, se recomienda 3 frutas al día. ¿Cómo ha cambiado, no? Pero esto no se debe a la fructuosa, porque la gente dice, no, ahora ya no podemos tomar jugos porque los médicos se han vuelto jugofóbicos, ¿no? Entonces, ahora le tenemos miedo a la fruta porque es pésima. El problema está en que no nos ejercitamos. Recordemos que necesitamos un promedio de 10.000 a 13.000 pasos diarios y es totalmente diferente el movimiento al ejercicio. Confundimos también eso porque creemos que si me muevo es como que si hiciera ejercicio. Es la gente que trabaja, por ejemplo, parada. Yo tengo paciente que me dice, yo trabajo de cajera, Mariquey, y estoy parada todo el día, ¿ya para qué voy a hacer ejercicios? Y eso no es verdad. Es totalmente diferente el movimiento a la actividad física, ¿no? Entonces, por ende, no desgastamos lo que consumimos y a la fructosa que le tenemos que tener miedo es a la de origen industrializada. ¿Cómo podemos endulzar nuestros alimentos? Entonces, podemos utilizar
el mal menor, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de coco, que es de una fruta, pero es una fruta que tiene menos concentración de fructosa, no significa que el índice glicémico no sea alto, porque ahí también tenemos que tener cuidado. Lo que nosotros queremos es a veces reemplazarlo en cucharaditas, ¿no? O sea, si me echaba 3 cucharaditas y 3, 4, 5 veces al día lo voy a reemplazar, no. El azúcar de coco la vas a reemplazar pues tomándolo una vez o 2 veces máximo al día, ¿no? También podríamos utilizar los dulces de los frutos secos. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo un dulce de dátiles o un dulce de pasas o un dulce de guindones, ¿no? Y también podríamos utilizar la stevia en hojita, no en polvo blanco, ¿no? Justo Liz tiene un producto que es la stevia molida con el yacón, ¿no? Entonces esta también se podría utilizar porque vamos a utilizar la clorofila y la concentración neta de la fruta sin que haya pasado un proceso industrializado, ¿no? Entonces lo que realmente mata el intestino son los procesos industrializados y refinados que pasan este producto. Y ahí pasamos al siguiente, porque hablamos de producto refinado y ahí vienen los aceites, ¿no? Los aceites que durante muchos años han ido evolucionando y hoy en día tenemos pues lo máximo en refinamiento dentro de los aceites, ¿no? Entonces tú recordarás que cuando éramos niños nuestras mamás freían en manteca, ¿no? Freían en mantequita de chancho. Yo recuerdo mucho que mi mamá hacía hervir, por ejemplo, los caldos de hueso del osobuco, sacaba la costrita de arriba cuando se enfriaba, lo guardaba y con eso hacía el aderezo hasta que parte la medicina, que no lo vamos a culpar a la medicina, sino que parte de la comercialización de estos aceites refinados, empezaron a dar solo las cualidades negativas de las grasas saturadas de origen natural, ¿no? Entonces, igual que sale ahora teorías con respecto al aceite de coco, que es una grasa saturada, sí, es una grasa saturada, pero de origen natural, no de origen industrializado. Entonces hay que saber diferenciar totalmente los orígenes y los que tienen mayor utilidad y los que nos van a servir o no nos van a servir dentro de la alimentación. Hoy en día tenemos aceites refinados, tipos de aceites que antiguamente cuando tú freías te servía el aceite, yo recuerdo que guardaban en tacita. Hoy en día se evaporan, si te das cuenta, cuando haces tu papa frita, ya no queda el aceite, ¿no? Y en oportunidades cuando has estado haciendo el aderezo, no sé si te has dado cuenta y dices, oye, poquito aceite, le echas más, ¿no es cierto? Sí, y vas echando. Vas echando porque sientes como que se hubiera evaporado, como que fuera agua. Bueno, estos productos refinados, estos aceites refinados ya no son saludables, son altamente inflamatorios. Las sustancias que utilizan para refinarlos y en los envases que se utilizan, que ya hemos hablado mucho de los microplásticos, son realmente lesivos para el cuerpo, ¿no? A veces utilizamos estos aceites refinados que en oportunidades se pusieron hasta, no sé si te recuerdas que decían light, ¿no? Sí. Para el corazón, ¿no? Dietéticos. Entonces, y nosotros creíamos... Cero colesterol, ¿no? Entonces, y nosotros los comprábamos creyendo este concepto, ¿no? Pero con los años hemos venido a identificar que estas grasas refinadas por el proceso de refinamiento, lógicamente, son de pésima calidad y van a tener consecuencias secundarias con respecto a nuestra acumulación de grasas en arterias y también la acumulación de grasas a nivel de nuestro tejido adiposo. Durante muchos años le hemos echado culpa a la grasa y la grasa no es tan culpable y tenemos que tener en cuenta que la estructura más importante de los órganos, también importantes y vitales, son grasa, Fiorelita. Por ejemplo, el cerebro es 70% estructura grasa. Las glándulas hormonales como la tiroides, las glándulas suprarrenales, estructuras del ovario y del útero, son tejidos netamente constituidos por grasa y la mácula ocular. Entonces no le tenemos que tener miedo. Los aceites que más recomiendo, lógicamente, va a ser el aceite de oliva extra virgen prensado en frío y mi favorito, el que tiene un trabajo extraordinario en lo que es conexiones cerebrales, es el de 0.3 grados de acidez, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de tener la persona que nos recomendó y que se produce acá en Yauca, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, Fiorella, me sorprendí porque este es un protocolo que se usa en Estados Unidos que se llama NMCheck y que solamente puedes encontrar esta calidad de aceite en California. Entonces, cuando yo encontré eso en Perú, yo me sorprendí porque realmente a veces no creemos lo que tenemos dentro de nuestro país en productos y en la calidad que podemos sacar, ¿no? Entonces, la utilización de los aceites, por ejemplo, el de lino, el de Sacha Inchi, el
el de cárgamo, son aceites muy sensibles, son oro puro, Fiorelita. Entonces estos no deben pasar un cambio de temperatura. Todos los aceites tienen un grado de ahumado, ¿ok? El aceite de oliva tolera más de 130 grados centígrados y el aceite de coco un poco más. Pero cuando un aceite humea, no es bueno. Eso pasa en el estilo de cocina del Perú. Por ejemplo, cuando hacemos el chifita. Así es, ¿no? Y es más, que esté de punto humo, ¿no? Punto humo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que tenemos que considerar, ¿no? Este tipo de aceites, por ejemplo, el de lino, el de chía o el aceite de sachainchi, son aceites que tenemos que comprarlos en cantidades pequeñas, guardarlos en closets fríos y oscuros y pues sobre todo lo que más se recomienda en este tipo de aceites, lógicamente van a ser que se puedan utilizar para alinear suavemente lo que es las ensaladas o los guisos o lo que llamamos salmuerear, ¿no? Salmuerear es poder servirte tu comida y tener ese aceite de gran calidad que le puedes echar en la parte de encima y que le va a dar un sabor y un gusto totalmente diferente a tus preparaciones, ¿no? Así es, entonces atentos por favor, cuántos errores estamos cometiendo y estamos atentando con nuestra propia salud y la de los nuestros. Sí, y otro alimento son las lectinas, ¿no? Entonces me dirás, Mariquí, pero las lectinas, ¿dónde están las lectinas? Bueno, las lectinas son antinutrientes que se encuentran en los alimentos como propio mecanismo de defensa para los insectos, para los animales y hasta para nosotros mismos, ¿no? Las lectinas son productos que no digerimos y los podemos separar en tres. Por ejemplo, los podemos separar en lo que son los aglutinantes. Los aglutinantes los vamos a encontrar pues en semillas, los vamos a encontrar en frutos secos, los vamos a encontrar en ciertos cáscaras de menestras, ¿no? Que son los aglutinantes. También tenemos las solanáceas que las vamos a encontrar, por ejemplo, en el pimiento, en la papa, en la berenjena y en el tomate, ¿no? Pero también lo encontramos, ¿y por qué nosotros hacemos tanta dispepsia y estamos preocupados de la comida peruana? Porque lo encontramos en el ají colorado, en el ají amarillo y en el rocoto, ¿no? Algo que tenemos muy similar con México por los chiles, ¿no? Y también tenemos el caseinato A1. El caseinato A1 se encuentra en las leches industrializadas. El caseinato que encontramos, por ejemplo, en la leche de cabra o en la leche de búfala o en la leche fresca de vaca natural, ¿no? Es la A2. Entonces nos tenemos que preocupar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice lógicamente el consumo, por ejemplo, de las solanáceas? No vamos a dejar de comer pues el tomate, ni voy a dejar de comer el pimiento, ni voy a dejar de comer la berenjena, sino lo que tenemos que pasar es hacer ciertos procesos que nos ayuden a su digeribilidad, ¿no? Entonces esto va a ser el remojo, va a ser el pelado del tomate, el quitar las pepas y el quitarle la piel, va a ayudar a que baje el consumo de estas solanáceas que a veces suelen ser tan indigestas y que son perturbadoras para nuestro intestino. Con respecto a los aglutinantes, tú nunca sabes qué ha pasado por encima de un fruto seco. Siempre es bueno remojarlo, lavarlo y en determinados productos hasta pelarlos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese factor. Y también lo encontramos en las menestras, esas menestras que siempre nos dan los famosos cólicos de gases o indigestos, que lo que tenemos que hacer es un proceso de activación, ¿no? Activarlas es poderles poner a remojar y poderles dar vida, ¿no? Ese proceso de fermentación que también es un proceso de activación. Y con respecto al consumo del caseinato A1, bueno, se les recomienda que sea ocasional y que sea una muy buena elección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en The Organic Lean encontramos el yogur de cabra y el queso de cabra, que son mejor en nuestra digestión, que no perturban nuestro intestino y que no van a dañar lógicamente todo lo que es tu proceso de digestión, que es cuidar tu microbiota intestinal, evitar la perforación y sobre todo la permeabilidad que nos lleva a tantas enfermedades inmunológicas que hoy en día no tienen respuesta, ¿no? Atentos, atentos. Entonces ahora, mi querida Mariquey, vamos con las recomendaciones finales. Recomendaciones finales, Fiorelita. En primer lugar, dejar de lado los azúcares. Ya hemos hablado muchas veces del azúcar. No vamos a usar azúcar, usar endulzantes naturales. Si consigues una muy buena miel de abeja, pero no significa endulzar todo con miel de abeja, ¿no? Entonces, o lo endulzante de las frutas o de las frutas secas, que podemos hacer los tipos mieles, ¿no? Luego de eso, los aceites, aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco, también podríamos usar el ghee, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado de que sean de
origen natural. Con respecto a todo lo que es el consumo de los alimentos que tienen solanáceas, como también es el trigo, por ende el gluten también es tan lesivo, y la avena también tiene una solanácea, por favor. Esa cultura, ahora estamos en una cultura de que la avena es maravillosa y que se puede hacer todo con la avena, no es tan real. El éxito de un régimen, como siempre lo digo cada semana, es la variación. Entonces tenemos que variar y tratar de consumir alimentos. Una recomendación final para que las solanáceas de la papa, porque cuando cosechan la papa, ¿cuánto tiempo está la papa al medio ambiente y cuánto tiempo a veces se conserva? Hay que remojarla. Yo les recomiendo que en la nochecita remojen su papita, porque hoy en día nos encanta comer con cascarita y la mayor concentración de solanáceas está en cáscara. Hazla remojar en la noche, la lavas bien, va a liberar mediante el proceso de remojo de las solanáceas y vas a poder comer la cáscara. Pero si es inmediatamente la preparación, te recomiendo que la peles. Excelente. A tomar en cuenta esas recomendaciones, amigos queridos, y si ustedes necesitan mayor asesoría nutricional, amiga, hagamos la invitación. Por favor, por favor, al 943-507-218. No tengo otro número telefónico. No paguen a otro número telefónico. Tengo varios pacientes que han hecho depósitos a otro número telefónico. Sí, diciendo que soy yo. Les cobran entre 50, 70 y no es cierto. Solo es mi número telefónico, por favor, el 943-507-218. No tengo un fijo, no tengo otro celular. Solo este es el único número que los llama, que les mande el informe y que es el que hace el cobro. No hay ningún otro número, por favor. No se dejen engañar. Ay, si habrá gente inescrupulosa. Solo a este número que está en tu pantalla, por favor, no se dejen sorprender, ¿no? Lamentablemente ahora hay que estar siempre alertas. Mariquey querida, todavía nos quedamos porque después regresa Mariquey y Liz. Hoy tenemos opciones saludables, por supuesto, para compartir con ustedes. Regresamos.